Tal? Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar lo que es el periodo de entreguerras y todo lo que sucedió en él. Bueno, pues empezamos con un primer representante, es un líder comunista llamado Lenin, que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético. Miembro de una familia de la clase media de la región de Volga, su animadversión contra el régimen zarista se exaceró a partir de la ejecución de su hermano en 1887. Acusado de la conspiración. Sus actividades contra la autocracia zarista le llevaron a entrar en un contacto con el principal líder revolucionario ruso del momento, Georgi Peranov, en su exilio de Suiza en 1895. Otro de sus representantes es Benito Mussolini, líder político italiano, que instauró el régimen fascista en Italia de 1922 a 1943. Su primera manifestación fue el fascismo, denominación que produce de los Fascis di Combattimento, creados en 1919 por Benito Mussolini, quien se hizo con el poder en 1922 e impuso una dictadura de partido único. El régimen fascista italiano se convertiría en principal aliado de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y corrió su misma suerte tras su derrota. Adolfo Hitler, máximo dirigente de la Alemania nazi, tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el Partido Nazi, apócope del Partido Nacionalista, desde la que reprimió brutalmente toda la oposición, impuso un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas: superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista, militarismo revanchista y anticomunismo y antimitinismo. Periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es llamado así porque es el tiempo que transcurre entre el fin de la Primera Guerra Mundial de 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante este periodo se vivieron acontecimientos tan importantes como la Revolución Rusa, la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los totalitarismos. A la vez, se produjo una revolución científica y cultural que cambió la percepción del mundo y puso las bases de innovaciones técnicas que llegarán hasta hoy. La Revolución Rusa o la Rusia zarista. Al empezar el siglo XX, Rusia era un país atrasado económicamente y socialmente. La mayoría de la población estaba construida por campesinos pobres y en los escasos núcleos industrializados los obreros vivían en penosas condiciones. Le sigue una clase media de propietarios rurales, kulaks y profesiones liberales, y encima una burguesía enriquecida por la explotación minera e industrial, y la minoría de la aristocracia latifundista. La revolución de Bolchevique. El intento revolucionario en 1905 fue como un ensayo general. En 1917 la revolución resultó ya imparable. Los desastres, la incompetencia militar y la miseria ocasionados por la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial provocaron en febrero de 1917 la caída del zar. A consecuencia de esto se formó un gobierno provisional de carácter liberal democrático que acabaría presidiendo Kerensky. La construcción de la Unión Soviética Rusa. Los bolcheviques habían tomado el poder, pero tenían que construir el primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya capital se instaló en Moscú. El camino para alcanzarlo pasó por estas etapas. Primeramente, la guerra civil y el comunismo de entreguerra. La segunda etapa política económica. La guerra civil dejó destrozado económicamente al país. En 1921, Lenin aceptó la introducción parcial de medidas capitalistas para recuperar la producción, permiso a los campesinos para vender parte de sus cosechas en el mercado y fomento de pequeñas empresas artesanales y cooperativas.
La tercera etapa, el stalinismo. A la muerte de Lenin en 1924 estalló una lucha por el poder, cuyos protagonistas fueron Trotsky y Stalin. El vencedor fue este último, quien a partir de 1927 impuso su propia política. La dictadura de Stalin. En la práctica, la dictadura de Stalin se basó en tres pilares: planificación económica centralizada, colectivización de la agricultura y la política represiva. El desarrollo tecnológico que pasaban estos países o estas culturas desde la revolución industrial, la historia de la economía mundial se había caracterizado por un progreso técnico acelerado, por el crecimiento económico y continuo, aunque desigual, y por otra creciente mundialización, que suponía una división de trabajo cada vez más compleja, a escala planetaria y la creación de una red cada vez más densa de corrientes e intercambios que ligaban a cada una de estas partes de la economía mundial con el sistema global. Una de las consecuencias sociales, el efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados que evaluó en al menos 40 millones. Los que conservaron sus empleos sufrieron un importante recorte de sus salarios. Los niveles de bienestar alcanzados en Estados Unidos a lo largo de la década de los 20 se redujeron significativamente y la penuria se extendió por el campo y las ciudades. Europa, especialmente Alemania, en plena recuperación de posguerra, volvió a alcanzar altas tasas de desempleo como consecuencia del cierre de empresas. El medio físico natural. El comportamiento demográfico sufrió significativas alteraciones, aumentó la mortalidad y el crecimiento vegetativo se detuvo. En Inglaterra, el incremento demográfico de fines del siglo XIX, estimado en un 13%, descendió de los 30 al 4.5%. Sin embargo, los países con regímenes fascistas incentivaron la natalidad desde postulados políticos ideológicos, ya que el Estado la consideró útil para incrementar el potencial militar. La estructura social. La estructura social se modificó. Junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente obreros, también se vieron muy afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros, funcionarios, profesionales liberales, pequeños empresarios, etc., fueron arrastrados a la proletarización en Alemania e Italia. La clase media alimentó en gran medida los totalitarismos de carácter fascista. Las desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin posibilidad de afrontar la situación económica y vital. Algunos fenómenos como el alcoholismo, la delincuencia o el racismo se agudizaron. Allí donde había minorías étnicas se las persiguió de manera o más o menos encarnizada, como sucedió con los negros en Estados Unidos o los judíos en Alemania. La evolución política de Francia durante el período de entreguerras. La Tercera República Francesa sostuvo el sistema democrático entre 1918 y 1939. Funcionó el multipartidismo, se mantuvieron los partidos clásicos, conservadores y radicales, y los socialistas desde 1936 formaron gobierno. A pesar de esto, soportó momentos de inestabilidad política porque no se resolvieron los problemas con Alemania y tuvo que hacer frente a la oposición constante de los comunistas y de las ligas fascistas. Las dos grandes crisis económicas de entreguerras, la hiperinflación alemana y el crack del 29. Durante el periodo de entreguerras se produjeron dos grandes crisis económicas cuyas consecuencias fueron dramáticas, tanto desde un punto de vista social como político. La hiperinflación en Alemania se extendió durante los años 1922 y 1923 y el crack bursátil de 1929 que daría paso a la Gran Depresión de los años 30. La hiperinflación alemana coincidió en el tiempo de la ocupación militar franco-belga de la cuenca de Ruhr, una de las zonas más industrializadas del continente europeo, y estuvo a punto de llevar a Alemania y Europa a una situación crítica.
Alemania, fue el escenario de una escalada de acontecimientos revolucionarios que alcanzaron su apogeo en 1923, con los gobiernos revolucionarios de Sajonia y Turingia, y también de la primera intentona golpista contrarrevolucionaria de las fuerzas de la extrema derecha, Hitler y Ludendorff en Múnich. Japón en la entreguerra. En 1918 Japón ocupaba una sólida posición en el Lejano Oriente, contaba con una marina poderosa, ejercía una gran influencia en China y se había beneficiado económicamente de la Primera Guerra Mundial. Aprovechó la situación proporcionando a los aliados barcos y otros artículos, así como para surtir pedidos a Asia, que los europeos no podían atender. Políticamente la ruta hacia la democracia pareció despejarse cuando, en 1925, se concedió el voto a todos los varones adultos. Sin embargo, las esperanzas no tardaron en hacerse añicos. Al principio de los años 30, el ejército asumió el control del gobierno.